damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida a estos huesos. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida a estos huesos. Subir, 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 una vez. Subir, 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 una vez. Oh, subir. Libro primero de Moisés. Génesis. Capítulo 8. Génesis capítulo 8, ¿no? El capítulo 7 terminaba, ¿no? con el fin de todo ser viviente, ¿no? Dice el versículo 23 del 7, va a recordar. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Finalmente, cuando viene el juicio sobre la tierra, sobre la humanidad, sale una palabra que quedó solamente. ¿Y cuántas personas quedaron? 8 personas. Noé, su esposa y sus hijos con sus esposas. Total, 8 personas. ¿Y el resto de la humanidad qué pasó? ¿Cómo puede ser que tanta gente haya tenido, no haya tenido tanta suerte y haya muerto todo en el diluvio? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué será lo que pasó? Porque nosotros siempre pensamos que no puede ser que todo el mundo esté equivocado. Siempre tenemos ese concepto. Alguien, como Noé y su familia, no van a tener la razón. Y tantas congregaciones que hay, y tantas iglesias que hay, y todos esos grupos y todo, así uno puede pensar. Pero en aquella vez, solo Noé y su familia pudieron salvarse. ¿Qué significa esto? La Biblia de entrada nos está enseñando que Dios está trabajando por un grupo determinado. Eso es importante saber. Él no está trabajando por masas ni por congregaciones, sino por un grupo específico. Ahora la pregunta que uno tiene que hacerse es si yo pertenezco a ese grupo o no, o soy del grupo del montón. ¿Soy de los que hace lo que la mayoría hace, o siempre estoy tratando de entrar en un grupo que está un poco diferente? Recuerden que cuando el profeta Acab iba a ir a la guerra, él tenía 400 consejeros, profetas. Y los 400 profetas le dijeron que va a ganar la guerra. Pero el rey Josafat, que era rey de Judá, que iba a ir juntamente con él a la guerra, con el rey Acab, le preguntó, ¿no hay ningún otro profeta, no hay ningún otro consejero? Y ahí le dijo a Acab, hay uno, pero no le quiero mucho porque siempre me habla contrario a lo que todos me dicen. Y el rey Josafat, ¿qué dijo? Ese quiero escucharle. El rey Josafat era inteligente. ¿Por qué? Todos hablan igual, pero uno habla diferente. Uno diría, si todos hablan igual, entonces ¿para qué le vas a escuchar a ese único que habla diferente? Mejor escuchar a la mayoría, ¿no? Pero Josafat era un hombre que vivía delante de Dios, que conocía la palabra, estaba en Jerusalén, sabía que siempre tiene que haber diversidad. Es bueno la diversidad. Entonces, siempre debe haber otra opinión. No siempre la opinión tiene que ser toda igual. Quiero escuchar al final. Este profeta lo que dijo es que Acab va a morir en la guerra. Y eso vimos que se cumplió. En este tiempo también hay mucha gente que tiene una mentalidad que todo es así, todo hay que seguir así. Y cuando empieza a aparecer algo diferente, siente como que es algo raro, o están locos, o están mal, son diferentes a los demás, ellos no hacen como nosotros. Pero vemos que la Biblia no menciona así. Y por eso aparece esa palabra solamente. Es como decir, ustedes son solamente, no hay más. ¿Y quiénes más son?
¿Cuántos son en su grupo? Y nosotros solamente. ¿Cuántas iglesias tienen en el mundo? ¿Cuántas denominaciones tienen que son asociados a su grupo? Y solamente podemos usar la palabra nosotros solamente. No hay más. Bueno, entonces empezamos capítulo 8 ya que pase. Ya murieron todos, solo quedó Noé. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Acá la palabra se acordó, se relaciona, no es que Dios se olvidó de Noé, como nosotros muchas veces pensamos, sino que estaba Dios esperando el momento que llegue para manifestar su acción. Es igual que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, dice que Dios empezó a escuchar su clamor, dice. No es que Dios se olvidó de su pueblo, sino que Dios tiene un plan y un tiempo determinado. Como dice en la Biblia, cada cosa tiene su tiempo. Y claro, podemos pensar que Noé habrá dicho, Dios se olvidó de mí. Por eso aparece también la palabra, se acordó. ¿Qué pasó, Dios? El mundo se acabó, no hay más nada, estoy solo aquí, la comida se está acabando, los animales están por comerme a mí. Puede pensar todas esas cosas, ¿no? Cuando una persona se siente como que Dios se olvidó de mí. Dios, ¿qué pasó? Se acabó mi tiempo, ya no tengo más esperanza. Así estaba Noé en el arca, porque ellos no tenían mucha provisión. Entonces, una vez que Dios se acuerda de Noé, o sea, se acuerda de que ya llegó el tiempo, o sea, ese se acuerda, podemos cambiarlo por llegó el tiempo. Llegó el tiempo en que Dios va a manifestar su obra en Noé. Mientras uno tiene que esperar. ¿Qué se necesita para esperar? Mucha paciencia, ¿no? Y muchas veces parece pasa un día más y no ocurre nada, pasa otro día y no ocurre nada. Y ahí es donde uno pierde la paciencia, ¿no? Quiere decir que Dios le estaba enseñando a Noé que tenga paciencia, que pueda esperar. El cristiano últimamente eso es lo que le falta, esperar. Quiere ya nomás. ¿Y por qué no se cumple? ¿Y por qué no ocurre? Y porque no es todavía el tiempo. Esa es la verdad. ¿Por qué Dios no viene ya y nos lleva a todo? ¿Para qué permite que el mundo sufra? ¿Para qué permite que el mundo tenga diferente aflicción? ¿Por qué no hace de una vez las cosas? Porque Él tiene su plan. A nosotros solo nos toca esperar y tener paciencia mientras nos toque la vida. Y si con eso tenemos que morir, con esa paciencia tenemos que ir a la tumba. Porque de esa misma manera nos va a despertar. Como José. ¿Se acuerdan que le dijo José a los israelitas antes de morir? Dios os visitará y sacaréis mis huesos de Aquiles. Quiere decir que él sabía que algún día iba a cumplirse la palabra de Dios y yo quiero salir de acá. Van a llevar mis huesos. Eso se llama la paciencia. Bueno, ahora aparece un viento. Y aquí en la Torá, en el libro de la Torá, se relaciona ese viento con el soplo divino, con un soplo divino. Lo que en hebreo se dice ruach, ¿saben, no? Que en hebreo espíritu se dice ruach. ¿Pero qué quiere decir ruach? Quiere decir aire o viento. En griego, ¿cómo se decía espíritu? ¿Quién sabe griego? Neuma. No, era en griego, ¿no? Neuma. De ahí creo que deriva la palabra neumático. ¿No? Neuma. Eso es aire. Neuma. Pero así se dice también espíritu. Y espíritu sería en latín. Spiritus Sancti, espíritu, así es en lo que habla en latín. Y en hebreo es ruach. Entonces cuando se dice ruach hakodesh, quiere decir el espíritu de santidad. Ni siquiera es Espíritu Santo nada más. La palabra correcta es espíritu de santidad. Fíjense lo que ocurre acá. La Biblia, la Torá, en hebreo. Cuando yo leo en hebreo, acá se relaciona con un espíritu de santidad. Quiere decir que la presencia de Dios se estaba manifestando en la vida de Noé. Así hace. Y compara con el mismo espíritu que aparece
acá en Génesis capítulo 1. Vamos a mirar. Génesis capítulo 1. Dice así, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Rúa de Elohim, así dice ahí, el Rúa de Elohim. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa esto? En medio de un desorden, en medio de una catástrofe, había una fuerza divina, sagrada, que se movía entre todas estas cosas. Era el Espíritu de Elohim. Bueno, esta misma palabra aparece aquí cuando sale un viento sobre la tierra. Es la misma palabra ruach. Un espíritu sobre la tierra. Dice, y se acordó Dios de Noé y todos los animales y de las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar un ruach sobre la tierra, un viento, y disminuyeron las aguas. Quiere decir que la fuerza de Dios empezó a trabajar sobre la tierra. Pero no es que y ya solucionó todo. Lentamente iba trabajando. Como la tierra fue ordenándose de un día para otro, lenta, primer día tal cosa. Nosotros le ponemos días, pero no sabemos si eran días de 24 horas. Podían haber sido milenios de la creación, ¿no? Podían haber sido así. Entonces, de la misma manera, es como este nuevo mundo, porque esto ya va a ser un nuevo mundo, el Espíritu de Dios empieza a trabajar, a poner otra vez en orden las cosas. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando, no? Entonces, Dios está otra vez acomodando la tierra para que nuevamente pueda ser habitada por su escogido, por su pueblo. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿Por qué lluvia de los cielos? Hay mucha gente que comenta que cuando Dios creó la tierra y cuando dividió las aguas, cuando dice que dividió las aguas que estaban encima de la expansión de las aguas que estaban debajo de la expansión. Esa palabra expansión era una capa protectora. Y la Biblia menciona en Génesis 1 que encima de la capa, lo que nosotros llamaríamos ahora la atmósfera, ¿no? Esa sería la expansión, la capa protectora que cubre la tierra. La Biblia dice que encima de esa capa había agua y debajo de esa capa había agua, porque antes que Dios cree esa capa o esa expansión o bóveda, como dicen en algunos lugares, por eso es que creemos que la tierra tiene esta forma, ¿no? Así, porque dice bóveda. Antes de que cree eso, solo era agua. Agua aquí, agua allá. Luego Dios crea una, como tipo barrera, una divisoria entre lo de arriba y lo de abajo. Y queda agua arriba y queda agua abajo. Pero ¿qué va a hacer después? Dice que las aguas de abajo empezó a juntarlas, dice. Y empezó a crear los mares y después mandó descubrir lo seco. Así dice cuando va creando la tierra. Pero ¿qué pasó de las aguas que quedaron encima de la expansión? Quedaron ahí. Muchos creen que la razón por la cual el hombre podía vivir muchos años era por el clima que tenía la tierra en ese tiempo. Había un solo clima. Entonces los rayos del sol no venían con tanta fuerza sobre la tierra. Entonces el hombre podía vivir mucho. O sea, Dios creó un ambiente especial para vivir, para el hombre. Pero cuando Dios sentenció al mundo, se abrieron, por eso se llaman cataratas de los cielos, y empezó a caer toda esa agua. Así creen. No sabemos si sigue habiendo agua arriba. No sabemos si realmente algún cohete ha cruzado. Lo que sí, la Biblia menciona que cayeron las cataratas de los cielos y la tierra entonces se cubrió de agua. Pero ahora se detuvo esa catarata. Después que dice, versículo 3, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. De repente ya el agua empezó a
esparcirse y como que se empezó a descubrir los montes más altos y acá aparece un pico que en la Biblia dice que no es el monte Ararat, acá dice los montes de Ararat, porque son toda ¿cómo se dice? Unas colinas. Por eso hay gente que dice ahí exclusivamente quedó el arca o ahí exclusivamente, pero no podemos determinar eso. Pero este lugar creen que está allá por Turquía, por Rusia, por ahí. Dicen que está. Bueno, inclusive la Biblia menciona el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el 10º al 1 del mes se descubrieron la cima de los montes y sucedió que al cabo de 40 días después que el arca empezó a quedarse quieto. No es 40 días que comenzó el diluvio. Ya habían pasado meses, ya porque acá dice que fue al mes séptimo, después al mes 10º. Entonces ya habían pasado más de 100 días, ¿no? Dice, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. En el 10º al 1 del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y es muy curioso que el arca tenía una ventana y justamente en una de las letras hebreas hay una letra que se escribe o se dibuja como ventana, ¿no? ¿Cuál era esa letra? La Hei, que se dibuja también con una ventana o un hombre alabando, ¿no? Un hombre alabando. Dice que es hombre alabando porque para que el hombre alabe tiene que abrir su ventana. Por eso es que ¿cómo se dice? Daniel, ¿se acuerdan qué hizo para alabar a Dios? Abrió su ventana. Él podía haber orado a Dios ahí adentro cerrado, no, a nadie le iba a ver. ¿Por qué la gente le vio? Porque él abría su ventana. Siempre los reyes o los hombres de fe no tenían esa costumbre de encerrarse así, sino de abrir la ventana y mirar hacia el cielo para orar. El mismo Yeshua también cuando oraba, miraba hacia el cielo, inclusive dijo, cuando oren, digan así, Padre nuestro que está en el cielo, mirando hacia el cielo, teniendo una alusión de que vos te estás dirigiendo hacia tu Padre. Entonces por eso la palabra Hei, que quiere decir alabanza a Dios, tiene también la figura de una ventana. Entonces, el abrir la ventana del arca representa que lo primero que el hombre tiene que hacer después de un juicio, después de una catástrofe, después de que muchísimas personas han muerto, después de que prácticamente el mundo se ha desintegrado, se puede decir así, ¿no? Es, maldito Dios, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué hizo así del mundo? Así tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Alabarle. ¿Se acuerdan qué hizo David cuando al finalmente muere su hijo? Él oraba a Dios todos los días por su hijo, con cilicio, con todo. ¿Pero qué hizo cuando muere? Dice que se fue y alabó a Dios. Se bañó y se preparó y alabó a Dios. ¿Por qué? Se hizo la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. Pero cuando nos damos cuenta que se hace la voluntad de Dios, no nos queda otro que alabar. Después de que David pecó, ¿saben cuál fue su pecado, no? Cometió adulterio, mandó matar prácticamente al esposo de Betsabé, Urías, y finalmente se quedó con la esposa, ¿no? Y entonces el hijo que tuvieron muere, se enferma y muere. Pero antes de eso Dios le da una sentencia de que va a tener aflicción en su vida. Y cada vez que tenía una aflicción, David, ¿qué hacía? Después de haber cometido el pecado, cada vez que le ocurría algo, ¿qué él hacía? ¿Qué creen? Alababa a Dios. Después de cada castigo, él alababa a Dios. Y los castigos eran terribles. Sus hijos se peleaban entre sí. Sus hijos se mataban entre sí. Sus hijos le hacían golpe de estado. Una vez él hizo censo y murió casi 70,000 personas por una peste. O sea, terribles castigos eran. Uno de sus hijos
hijo, que él amaba tanto a Absalón, le hizo golpe de estado, abusó de sus concubinas, mató a uno de sus hermanos. Otro, su hijo, abusó de su hija. Terrible era. A los últimos días de su vida, uno de su hijo, Adonai, también se le revela, ya cuando era viejito. Entonces, cada vez que ocurría una de estas cosas, él lo único que podía hacer era, ¿cómo se dice? Alabar a Dios. No le quedaba otra. Y uno puede pensar, pero así será. Entonces, quiere decir que yo después de que cada vez que recibo el castigo de Dios tengo que alabarle a Él. No, porque la gente, ¿qué quiere hacer? Culparle. Dios es culpable de toda mi desgracia. ¿Sí o no? Si me va bien, si quiere, gracias Dios, gracias. Pero si me va todo mal, nunca la persona empieza a pensar, pero ¿cómo? Pensar por qué te ocurren todas estas cosas, por qué te suceden estas cosas. Entonces dale gloria a Dios. Dios ha descubierto tu maldad y está purificando tu corazón. Eso David hizo. Por eso Noé ahora ¿qué hace? Después de que el mundo ha sido enjuiciado, él está dando alabanza a Dios. Vamos a ver cómo continúa. Capítulo 8 de Génesis, ¿no? Versículo 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el 10º al 1 del mes. Se descubrieron la cima de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Lo primero que envía es esto ahora, escuché por ahí que ahora es una práctica de los marinos, en estos tiempos, pero en esa época no había todavía barcos ni nada. Creo que era el primer barco que existió en el arca. Ahora normalmente la gente cuando está en alta mar lanza un pájaro, un ave, y si el ave no desaparece, quiere decir que no hay costa cerca. Si desaparece, o algo le pasó, o hay una costa cerca. Entonces, esta idea era de que este animal vaya y encuentre morada, lugar donde estacionar. Pero la Biblia dice que él iba y venía, dice, ¿no? Andaba yendo y viniendo, pero no volvía donde Noé. ¿Dónde lo que volvía? En los alrededores del arca, allá en la punta, por ahí, no llegaba junto a Noé. Es como decir, no quiero volver a entrar en ese lugar. Es como que ya afuera, y la gente, nosotros pensamos, ¿y de qué vivía si no volvía donde Noé? ¿Qué comía? ¿Qué comen los cuervos? Cuerpos muertos. Entonces podemos pensar, por eso no quería más entrar en el arca, porque en el arca va a comer maíz o grano y afuera hay carne fresca, ¿no? Mucha carne. Entonces podemos pensar que es una mentalidad también que la Biblia nos está enseñando, la de cuervo, ¿no? Cada animal que Dios creó también es para enseñarnos la mentalidad a nuestro corazón. Porque muchas personas así alrededor nomás andan, o sea, no son tan allegados a Dios o a la palabra o a la iglesia o a los hermanos, sino, ¿cómo se puede decir? Momburú y ente. Porque ¿qué es lo que hay a los alrededores? Carne, ¿no? Carne fresca. Entonces, cuando tiene ganas de comer algo, se aleja nomás un poco más. ¿Entiendes, no? Pero cuando un poco se siente afligido porque no puede volar tanto, viene otra vez y reposa sobre el arca. Se queda ahí, tal vez por la puntita. Ahí nomás se queda. Recuerden que el arca se quedó estacionado en un lugar, ¿no? Ahí se quedó. Entonces ahí nomás está. Y después, así. Hay mucha gente con esa mentalidad. Por eso ustedes van a ver que la Biblia está mostrando las características de cada persona. Entonces, siempre está ese hermano que momburuyente, ¿no? No, acá de lejos, ¿no? ¿Por qué? Cuando hay una actividad mundana, rápido se va. ¿Así o no es así? No, el famoso no te comprometa tanto con la iglesia, así más o menos. La verdad, con lo que uno tiene que comprometerse es con Dios, es con la palabra. Ese es lo correcto, con la palabra y con Dios. Y Noé representaba en ese momento a la vida. Recuerden qué significa Noé, reposo. Dios nos dará reposo. El reposo de los animales era estar con Noé.
Pero este cuervo se sentía mejor por ahí afuera. Bueno, eso es lo que la Biblia menciona, ¿no? Eso es lo que, según la Torá, significa yendo y viniendo. No venía, no entraba junto a Noé. Finalmente, ¿qué pasa? Versículo 8. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y fíjense la diferencia entre la paloma. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Ahora, hay muchos textos que mencionan a la paloma. Hay una parte en Isaías, no me recuerdo muy bien, donde dice que el pueblo, su pueblo que se fue, llegarán como palomas en tu ventana. Sí está escrito un texto en Isaías. Volverán como paloma en tu ventana. También Dios le llama al pueblo de Efraín, a las 10 tribus perdidas, le llama paloma incauta, o sea, palomas atrapadas. Así. Entonces, la paloma prácticamente está representando a ese pueblo de Dios que se fue lejos, se perdió, pero como no encuentra un lugar, porque no es del mundo, porque no son del mundo, tarde o temprano va a volver a casa, va a volver donde pueda plantar sus pies. El pueblo de Israel se perdió, ¿no? Las 10 tribus perdidas se fueron, se esparcieron. Parece que nunca más regresarían, ¿no? Parece que nunca más volverían. Pero la profecía de Isaías dice que un día volverían como paloma a su ventana. A ver, voy a ver. 60, Isaías 60. Bien, fíjense, dice, la futura gloria de Sión. Es el título de aquí. ¿Y cómo empieza? Voy a leer el versículo 1 para que vayamos captando. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Se refiere al Mesías. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos que se han juntado vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. Fíjense que dice, ¿de dónde vendrán? Del mar. Y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos. Los de Saba traerán oro e incienso y publicarán alabanzas al Señor. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de costa y las naves de Tarsi desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro, con ellos el nombre del Señor, tu Dios, y el Santo de Israel, que te ha glorificado. Esta es una profecía sobre que en un futuro todos los hijos de Dios que se habían esparcido aquí en todas estas regiones que mencionaba, un día regresarán como paloma a tu ventana. Lo mismo que está haciendo ahora Noé. Esta ventana es lo mismo que el Mesías abre, clama al Padre, vuelve a traer mis hijos. Es como el padre que perdió a su hijo pródigo y dice que cada día salía y le esperaba. ¿Cuándo regresará mi hijo? Lo único que el padre hacía era mirar por la ventana, ¿cuándo volverá mi hijo? Es lo mismo que el Mesías hace, ¿no? Desde la ciudad celestial, esperando a que sus hijos lleguen como paloma a su ventana. Una representación muy importante tiene
el que cuando Yeshua se bautiza, fíjense que dice que el Espíritu Santo descendía en forma de paloma. ¿Qué será que nos quiere hacer entender eso? Si acá está diciendo que en un futuro lejano las naciones van a venir al Mesías como paloma a su ventana, y cuando Yeshua se bautiza, ¿qué es? ¿Qué representa que se está bautizando? Que Él está llevando las iniquidades del pueblo, que está haciéndose representante de Dios aquí ante las naciones. Está siendo ungido como representante de Dios Él, porque lo que está ocurriendo ahí está siendo ungido, y como la manifestación de Dios aparece como paloma, eso representa que a Él van a venir todas las naciones. Por eso aparece ahí la figura de paloma. ¿Qué significa el Espíritu Santo desciende como paloma? ¿Qué es lo que haría que nosotros vayamos hacia el Mesías? Precisamente el Ruach. El Ruach, que es un espíritu. El Ruach es algo, una fuerza que nos empujaría hacia el Mesías. Amén. Por eso ahora, como empezamos, Génesis capítulo 8, ¿qué es lo que Dios envía para que la tierra vuelva a tener forma? Envía su viento, dice, su Ruach de Elohim. Entonces eso es lo que está viniendo. Entonces, ¿ven la diferencia entre cuervo y paloma? Cuervo se va, pero no regresa. Y se siente cómodo en el mundo. Paloma se va, pero regresa otra vez. Porque no puede poner su pie en el lugar donde sea seco. Pero en Osea sale paloma incauta. ¿Qué pasa con la paloma cuando la atrapan? No puede regresar, ¿no? Entonces, mientras no sea liberada, no puede regresar. Entonces, el Mesías viene a liberar a la paloma incauta para que un día regrese al arca. Amén. Y bueno, y regrese con una palma de olivo. El olivo representa a Israel. ¿Qué significa? Esa paloma se fue como paloma, se mezcló entre las naciones, se hizo gentil, pero cuando regrese al arca, ¿cómo va a regresar? ¿Como gentil? No, como israelita. ¿Entienden, no? Eso representa el olivo en el pico. ¿Qué quiere decir como israelita? Con la mentalidad de Dios. También el caso de la paloma, con la mentalidad, Dios ya nos dio nuestra tierra, Noé. Ya tenemos nuestra tierra. La tierra ya está lista para habitarla. Bueno, volvamos a Génesis 8. Estamos tratando de entender este punto, ¿no? Finalmente, envió también una paloma para ver si las aguas habían retirado sobre la faz de la tierra. Recuerden que aguas también representan naciones, tribus y lenguas. Va a haber tiempo en que la única nación que va a estar establecida por Dios va a ser la nación de Israel. Lo que ahora Dios está haciendo es verificando si todavía el mundo está corrompido, y nosotros vemos que todavía sí, ¿no? Por eso dice también que los últimos tiempos va a ser como los tiempos de Noé. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en los tiempos de Noé? Va a venir un juicio que precisamente va a acabar con las naciones corruptas para establecer la nación del rey. Bueno, versículo 10. Esperó aún. Bueno, ¿qué pasó acá? Todavía había naciones, todavía había gente, todavía el mundo estaba lleno de corrupción. Entonces esperó aún unos 7 días, dice. Y fíjense que lo interesante acá, ¿por qué Noé llevaba la cuenta de 7 días? ¿Qué ocurre cada 7 días? El Shabbat, ¿no? Quiere decir que él ya entendía ese sistema semanal de conteo de los tiempos de cada 7 días. Cada 7 días. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos escépticos por ahí dicen que alguna vez en la vida las semanas fueron de 5 días nomás. Otros dicen que eran de 6 días nada más. Y que después se fue acomodando a 7 días. Pero nosotros vemos que en la Biblia ya desde el principio existían los 7 días. Ya usaba Noé y de esa misma manera se crearon se creó la vida, ¿no? En la tierra. Entonces ya él seguía ese patrón de 7 días. Versículo 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas habían retirado de sobre la tierra.
Y esperó aún otros 7 días, nuevamente, ¿no? Y envió a la paloma, la cual no volvió ya más a él, porque ya encontró la tierra prometida. Así. La paloma, hermanos, a partir de que es enviada por Noé, es una sombra del Hijo de Dios que empieza a ser usado por Dios para traer el mensaje. Por eso se llama paloma mensajera, para llevar las buenas nuevas, para llevar el mensaje de que Dios tiene su pueblo escogido, de que Dios rescató a su pueblo del juicio, y también para traer el mensaje de que la tierra bendita ya está lista para que su pueblo habite. Esa es nuestra tarea, ¿o no? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es nuestro mensaje? Que existe un pueblo verdadero que sirve a Dios y que hay una tierra bendita en que un día vamos a habitar. Amén. Bueno, un poco raro estos temas, ¿no? Pero así la Biblia nos enseña. Después, 11. Y la paloma volvió, eso ya leímos, el versículo 12. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año, atiendan bien esto, en el año, versículo 13, 601 de Noé. Si esto no es una profecía, no sé qué será. ¿Cuándo comenzaría el milenio del Mesías? ¿En qué tiempo creen que comenzará el milenio del Mesías? A partir del 6000. Al día siguiente, el año 6001, comienza ya el reino del Mesías. ¿Es así o no es así? Ahora nosotros estamos en el año 5000. A veces se ve en el judaísmo. 5000, casi 6000. Porque cada uno tiene su año. Yo no quiero nunca decir en qué año estamos, porque algunos dicen, no, estamos en el año tanto. Algunos dicen que estamos en el año 5997. Otro dice 5999. Otro dice 5923. El judaísmo dice 5777. Para ellos falta entonces más de 200 años todavía. Entonces, hay demasiados años, pero de que sí estamos en el año 5900 y algo. 5900 y tantos. ¿Qué quiere decir? Estamos a punto de entrar en el 6º milenio. Al día siguiente de que comience el 6º milenio, comienza el reinado del Mesías. ¿Qué ocurrirá cuando comience el año 6000? El año 6000 del primer mes, o sea, si el Mesías va a venir en el Yom Teruah, quiere decir que en el 7º mes va a aparecer, va a arrancar el año 6000. Entonces en Yom Teruah, con el sonido de trompeta, comienza el año del Mesías. Después ya viene el juicio final sobre las naciones y después ya se establece la boda del Cordero. Acá, ¿qué dice la Biblia? En el año 601 de Noé. Exactamente Dios hace en ese tiempo que Él salga del arca, cuando ya la tierra fue enjuiciada ya. ¿Entienden? ¿Qué dice acá? Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. El mes primero, el día primero. El mes primero, según nuestro calendario hebreo, es el mes de Abib, cuando comienza a surgir los frutos, mes de la primavera. Quiere decir que en ese tiempo Dios le permitió a Noé salir del arca. Empezó nuevamente a reverdecer y a reparar y a salir las plantas. Todo empezó a crecer. Qué bueno para comenzar la vida, ¿no? En el mes de la primavera, ¿no? Cuando todo empieza a florecer. Dice, mes primero, el día primero, en el mes de las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú, tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra,
y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Nuevamente Dios está entregando el poder al hombre y también a los animales, como hizo al principio con Noé. Eso quiere decir que le está dando, se puede decir, la tierra para heredad. Hay una parte en la Biblia que dice que los justos heredarán la tierra. ¿Y cómo la Biblia le califica a Noé? ¿Como justo o pecador? Como justo. Entonces aquí vemos un cumplimiento profético de quiénes van a ser los que van a recibir como heredad la tierra, los que han vivido conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó de la otra tierra? El mundo antiguo, donde vivían todas las personas, donde había comercio, donde había ciudades, todo se perdió. ¿Y qué pasó con toda esa gente que vivía? El diluvio, como dice en la Biblia, se los llevó. De ahí que yo les digo muchas veces que la gente piensa que nosotros, para ser salvos, tenemos que ser llevados de esta tierra. Tenemos que irnos a otro lado, a un tipo cielo, a un lugar desconocido. Y los que se queden acá van a sufrir las consecuencias, van a recibir castigo. Pero la Biblia no menciona así. Claro, momentáneamente el pueblo escogido fue elevado. ¿Sí o no? Recibió una elevación momentáneamente. Mientras el pueblo fue elevado, el juicio cayó sobre los que estaban pisando tierra. El diluvio vino sobre toda la humanidad. Pero momentáneamente el pueblo estaba elevado. Eso es lo que en la Biblia menciona, que cuando venga el Mesías seremos arrebatados, ¿no?, en las nubes. Pero momentáneamente. No vamos a estar ahí en las nubes. Cuando dice estaremos así siempre con el Señor, se refiere a partir de ahí, nuestra unión con el Señor ya no vamos a ser separados. Porque después de ahí nosotros vamos a heredar otra vez la tierra ya juzgada, ya purificada, ya preparada para el reino del Mesías. Y ahí vamos a venir como paloma a la ventana del Mesías, como dice en Isaías. Pero es interesante leer ese Isaías 60, le doy otra vez como tarea, para que vean que al final de los tiempos, la iglesia restaurada, los hijos de Dios restaurados van a regresar al reino que Dios estaba preparando. Por eso el ladrón que estaba en la cruz, que le dice a Yeshua, acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas en tu reino. Yo también quiero ser parte de este reino. Entonces, Dios le está dando la herencia a Noé como le había prometido, ¿no? Noé se llamaba esperanza o reposo. ¿Por qué le habían puesto ese nombre? Ahora sí Dios nos va a traer esperanza. O sea, hay esperanza para la humanidad. ¿A quién Dios le dio la misma promesa? A Abraham. ¿Sí o no? En tu simiente serán benditas todas las naciones. En Abraham serían benditas todas las naciones. De su simiente saldría quien nos traería a nosotros reposo para nuestras vidas. ¿Quién es? El Mesías, Yeshua, con quien un día vamos a estar en el reino, o sea, en el arca. Se puede decir así, en el arca. El arca está representando el reino de Dios. El reino de Dios es lo que nos va a dar la posibilidad de heredar, ¿qué cosa? La tierra, con todo lo que hay. Amén. Bueno, ¿qué más dice? Y todos los animales que están contigo, toda carne, toda ave, toda bestia, todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra, fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y su familia. Salió Noé y sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar y tomó todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Se acuerdan por qué él había tomado 7 parejas de animales limpios? Porque esto iban a ser para ofrecer en sacrificio. Pero uno puede pensar, ¿cómo si son poquitos los animales que va a haber y va a empezar a sacrificarle a Dios? Tomó de las aves, tomó de esto, tomó de aquello, tomó de esto y se quedó por ahí. Pero se quedó por ahí. No es que nunca volvió, se quedó ahí rondando. Nunca volvió adentro del arca nomás. Eso es lo que expliqué hace rato. Se quedó ahí a los alrededores. Siempre ahí rondando estaba el cuervo. Bueno, pero acá se refiere a animales que él usó para sacrificar.
para sacrificio, ¿no? Por eso había llevado 7 parejas de cada uno. 7 parejas de cordero, chancho iba a decir, ¿no? 7 parejas de cordero, 7 parejas de vaca, 7 parejas de cada uno. Eso muchas veces nosotros antes no veíamos, ¿no? Siempre pensábamos que era 2 en 2, 2 en 2, 2 en 2. No, animales puros eran 7 parejas. Ahí nomás nosotros podemos entender, ¿por qué así Dios hizo los animales puros 7 y los animales impuros una pareja? Porque los animales impuros no eran para consumo, eran solamente para un propósito, para un fin. Pero los animales puros eran para consumir, por eso tenía que haber más. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que hace? Ofrece un sacrificio a Dios. Y percibió el Señor olor grato y dio. Esto es una representación de lo que un día también iba a ser el Mesías, ¿no? El sacrificio del Mesías que iba a agradar a Dios, que representaría el fin del juicio contra las naciones, contra el pecado. Y percibió olor grato y dijo el Señor en su corazón. Fíjense lo que después de percibir el olor grato de los sacrificios de los animales, ¿qué dice Dios? Y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Recuerden, esto es una sombra del Salvador. Cuando el Padre ve el sacrificio de su Hijo, ya no le da gana de maldecir a la humanidad. Ya no tiene ese corazón negativo. Por eso es que Yeshua carga toda nuestra maldición. Eso nosotros podemos entender. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, y esto es muy importante, mientras esta tierra permanezca, que dice acá, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Todo va a seguir su curso normal. Después de que vino el diluvio, todo se cambió. Parece que las constelaciones, el sol, todo tuvo un cambio. A partir de ese momento, Dios estableció otra vez cómo va a funcionar, cómo va a salir, ahora cómo va a funcionar el sol, hasta que nuevamente Él regrese. Entonces, no va a haber ningún cambio. Por eso en la Biblia dice que cuando Él regresa, ahí sí ya dice que el sol se oscurece, la estrella no da, ahí recién va a haber otra vez una manifestación fenomenal, pero ya va a ser otra vez por el juicio que va a tener la tierra. No sé si me entienden. Mientras esto no ocurra, todo va a funcionar normalmente. Por eso es muy importante también la manifestación de los astros. Por eso es que mucha gente se asusta cuando la luna está roja, cuando esto va a ocurrir. Porque realmente ellos tienen mucha relación en los últimos tiempos, en los tiempos finales. Ahora, si acá uno ve que Dios prometió que no iba a hacer más, no iba a juzgar más a las naciones, pero nosotros sabemos que va a venir un juicio por las naciones. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto? ¿Es un falso juramento? No, esto es una profecía. Esto representa a lo que el Mesías iba a hacer para nosotros. Los que no iban a ser nunca más juzgados eran todos esos que representaban ese olor grato. ¿Por qué ese olor grato? Ese olor grato que representaba la familia de Noé y todos los que iban a tener esa fe de Noé. Dios jamás le iba a destruir más a ellos. En ese momento había algún malo, por lo menos manifestándose no había. Todos eran redimidos por el arca de Noé. Entonces quiere decir que todos los que sean redimidos por Yeshua, no van a tener, en el corazón de Dios no va a haber juicio para ellos. Por eso es que el Hijo de Dios no tiene que quebrantarse por el juicio que viene. ¿Quién sí se tiene que quebrantar? El que no está dentro de esos olores gratos. El que no pertenece a ese olor grato. ¿Qué quiere decir? El que no ha sido cubierto por el sacrificio del Mesías, ese sí tiene que quebrantarse. ¿Ven? Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Sopla de la vida, estos huesos de los 4 vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.